Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión voy a mostrarles un automóvil que me he comprado. Es un SUV, es el Jack JS4 2022. Es la versión actualizada del Jack S4. Este caso es el motor 1.6, no tiene turbo. Ha habido algunas modificaciones respecto del S4. Aquí les estoy mostrando el porta equipaje, es de 520 litros, bastante amplio. Puedes llevar muchas cosas aquí cuando te vas de viaje o cuando necesitas llevar algunas cosas dentro de la ciudad. Tenemos aquí los asientos que son abatibles. Desde esta perilla, desde este botón de aquí, se lo presiona y se pueden abatir los asientos 60-40 para llevar mucha más carga. Tenemos que la apertura es con un pulsador electrónico que se encuentra aquí debajo. Como pueden darse cuenta, abre muy suavemente. Acá está el Jack JS4. Este es versión 2022. Voy a mostrarles desde la ventana posterior. Vamos a retornar los asientos a su posición. Aquí tenemos en medio un apoyabrazos útil para las personas que van en la parte posterior cuando se va de viaje. Tenemos dos puertos USB de carga rápida para las personas que llevan sus celulares en la parte posterior. Y aquí tenemos un pequeño compartimiento donde puedes guardar tu celular o algunos objetos personales. Tenemos una carita feliz. Tenemos los recipientes de agua, de gaseosas o de líquidos que puedes guardarlos aquí. Vamos a ver la parte delantera. En este caso los asientos son de activación manual. El espaldar, movimiento hacia adelante o hacia atrás. Tenemos una guantera bastante grande. Ahora voy a mostrarles el sistema de infoentretenimiento. Es una pantalla muy grande. En la versión turbo, el control del aire acondicionado es desde un panel táctil. En este caso es de botones, prefiero así, me gusta más. A algunos les gustará más la táctil, pero he escuchado ya algunos comentarios de que hay que poner mucha atención en el tema de dónde se encuentran ubicados los diferentes botones en la pantalla táctil para manipular el aire acondicionado. En este caso no es necesario, ¿no? Esta pantalla básicamente es un sistema Android que puedes tener en un navegador Waze o alguno de ellos. Tú puedes acceder a tu cuenta y desde el Play Store instalar algunas aplicaciones. Tienes radio, Spotify, el navegador. Tienes algunas aplicaciones muy útiles. El encendido es con esta llave, que a la vez es control remoto. Es una llave tipo navaja. Tenemos el botón de apertura de todas las puertas.
el de seguro, y solamente puedes acceder por una sola vez al maletero en caso de que se presione este botón. Para una segunda ocasión que quieras abrirlo o que quede mal cerrado, ya se activa la alarma, entonces hay que tener cuidado de cerrarlo a la primera. Voy a mostrarles cómo se enciende el sistema para indicarles que es un sistema Android. Es un jack JS4 versión 2022, y como pueden darse cuenta, esta versión mejorada de Android no se encontraba en el S4, en el jack S4 de 2020, y algunas versiones ya incluso de 2021 tampoco tenían este tipo de sistema operativo, que es muy útil. Una cosa importante es el sistema de freno de mano, que es electrónico. Con este botón hacia abajo se libera y hacia arriba se engancha, tal como si fuera una palanca normal de un automóvil. Y el botón de acá atrás es lo que se denomina auto hold, que cuando llegas a un estacionamiento, en un semáforo, perdón, cuando llegas a un semáforo o a una esquina y tienes que frenar por el tráfico, simplemente este auto hold lo que hace es frenar el vehículo, y tú simplemente en el momento que quieres salir pones la primera marcha, aceleras y el vehículo sale solo, libera el freno automáticamente, por eso se llama auto hold. Veamos aquí, es una caja, tenemos una caja de 6 velocidades, que está brillando un poco, no me deja verlo bien, aquí se ve un poco mejor. Tenemos 6 velocidades, se puede ver ahí, y una de reversa en posición totalmente a la izquierda, levantando este seguro de acá para que no haya interferencia con la primera. A veces hasta acostumbrarse se puede llegar a ser un poco incómodo o molestoso. Aquí en este agujero podemos poner nuestros documentos, nuestra billetera o cualquier celular. Tenemos un encendedor, un puerto USB que puedes utilizarlo para hacer espejo tu celular. También tenemos un puerto de 12 voltios con el conector tradicional. Y vamos a ver todo lo que es el panel de instrumentos y el volante. Este es el volante multifunción del jack JS4 versión 2022. Tenemos a la izquierda el control de las estaciones de radio, hacia arriba, hacia abajo. Tenemos también el control crucero. El SRC es el source, que es la selección de la función que queremos reproducir en pantalla. Y tenemos el seteo, la configuración con esta palanquita de control crucero, eso del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos para silenciar el audio del sistema de sonido, contestar las llamadas, incrementar el volumen o disminuirlo, un botón de retroceso y uno de menú que afecta a las funciones que aparecen aquí en pantalla. En este caso, esta versión está viniendo en inglés y con esta perillita de aquí, que es realmente una especie de joystick. Puedes ir cambiando a las diferentes opciones que tiene el sistema. En cuanto al lenguaje, el idioma, tenemos que está en chino, en inglés, en español. Y bueno, vuelvo porque se sale después de unos pocos segundos. Aquí está el language: inglés, español, portugués, creo que es un ruso, y esto es un idioma árabe o algo así por el estilo. Entonces, saliendo de este sistema, podemos revisar algunas cosas más durante en todo este menú, que es bastante extenso. Tenemos, por ejemplo, las unidades de consumo,
de rendimiento, que las podemos expresar en litros por cada 100 kilómetros o en kilómetros por litro. Al final básicamente es lo mismo. Veamos qué más. En este caso estoy haciendo un recorrido en carretera y he recorrido aproximadamente unos 30 kilómetros. En carretera tenemos un rendimiento bastante bueno. No hemos abusado del pedal del acelerador y tenemos unos 19 kilómetros por litro, que es bastante bueno, muy bueno. Luego al final voy a poner otro video para ver cuánto en promedio rinde este Jack JS4 en carretera y en ciudad, ¿no? Un consumo mixto. Tenemos aquí también las pantallas protectoras. Las pantallas protectoras cuando tenemos exceso de luz. También tenemos el espejo de vanidad. Aquí tenemos las luces. Esta luz interna, luz de salón. Podemos aquí tener nuestros lentes, nuestras gafas de sol. Aquí también tenemos para el copiloto también con un espejito de vanidad. Es un vehículo bastante cómodo. Personalmente lo he elegido después de comparar con otras opciones. Y ahora vamos a ver el motor. Esta es la vista del motor 1.6 del Jack JS4. Vamos a revisar un poco qué tiene. A este lado tenemos el contenedor de agua de limpiaparabrisas. Este de aquí es el recipiente del refrigerante del motor. Tenemos aquí, ¿qué más? Tenemos la tapa del aceite de motor. Tenemos las bobinas de las bujías. Es un sistema moderno de Bosch. Es diferente para poder maximizar el funcionamiento del motor. Ya se utiliza por muchos fabricantes. Aquí tenemos el riel de inyectores, que son los que están acá y hacia la derecha de pantalla. Aquí tenemos el generador o alternador. ¿Qué más tenemos de las partes principales? Aquí tenemos la válvula IAC, que es una válvula IAC electrónica moderna. Tenemos la válvula GR, que es esta de aquí. Tenemos este enorme filtro de aire. El motor es un motor Green Jet. Por aquí se encuentra la computadora. Allá abajo se puede ver la columna de dirección del sistema electroasistido. Es un sistema eléctrico, no tiene por supuesto líquido de dirección. Este de aquí en cambio es el contenedor del líquido de frenos. Aquí tenemos la cajita de fusibles y relés en el motor. Y por este lado tenemos también la descripción y ubicación de cada uno de los fusibles. Tenemos unos cuantos fusibles, 4 fusibles de respaldo para en caso de que se nos dañen. Tenemos una batería de 12 voltios, 55 amperios hora. Y fundamentalmente eso es todo lo que podemos mostrarles del Jack JS4. Estas son las luces que se pueden ajustar según la necesidad desde el interior del vehículo, de la parte delantera. Esta mascarilla ha sido cambiada, reformada respecto de lo que es la del
S4. Voy a mostrarles también los neumáticos, que son de 215, un perfil de 50% de RIM 17. Son llantas bastante grandes. También tenemos, aquí se puede apreciar, el tipo de frenos que tienen, que son de mordaza, de disco, de pastillas. Se puede ver todo el sistema, el disco, el calípero, mordaza y las pastillas. Vamos a revisar la parte posterior. Aquí también tenemos frenos de disco. Aquí se los puede ver claramente, de marca Jack. Voy a hacerles una toma amplia del vehículo. Para que lo puedan apreciar y lo puedan comparar con la versión S4 de 2021. Vamos a hacer una toma posterior también. Acá está la toma posterior del JS4. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les haya gustado. Luego les seguiré subiendo más videos sobre este vehículo y sobre todo lo que es relacionado con la mecánica de vehículos, para que ustedes mismos tengan funcionando sus vehículos en perfectas condiciones. Aquí también se puede ver la antena aleta de tiburón y la luz posterior. Ojalá el video les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima.